Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar con ustedes. Hola Carla, hola Gaby. Hoy muy contentos de tener a Gaby Kelly. Gaby es coach financiera y de inversiones y queremos abordar con ella esta temática. Excelente, muchas gracias, Eric. Gracias a Gaby por querer compartirnos esta temática tan importante. Yo creo que vamos directo al punto, ¿verdad? Para poder aprovechar bastante el tiempo con Gaby. Gaby, a nosotros nos gustaría que arrancáramos este importante tema hablando de cuál crees vos que es el error más común que cometen los empresarios al administrar sus finanzas y cómo se puede prevenir justamente desde el inicio ese error. Genial, genial. Bueno, gracias por la invitación y los felicito por tanto aporte a todos los empresarios y sus problemáticas. Me encanta hablar de finanzas personales, más que todo de familia, pero me ha encontrado que es normal en las pymes y en las empresas que se mezclen las finanzas personales con las finanzas de la empresa y los hábitos que traemos desde la casa los vamos a aplicar en la empresa, que no necesariamente son los correctos. Entonces, de los errores más comunes es que todo lo que entra, entra a una misma cuenta y desde esa cuenta pago todo, al igual que en la casa. Entonces, pues la verdad que estoy muy acostumbrada a ayudar a muchas familias a tener un método, a tener lo que decimos billeteras. Entonces, llevándola al ámbito empresarial, el error más común es que su contador tenga una cuenta para pagar salarios, impuestos, compensaciones de los dueños y se hace una maraña, al igual que la empresa, que en la casa, que no sabes a dónde se fue la plata. Y como las empresas son, esto viene mucho de conocimiento de un libro que se llama Profit First o Ganancia Primera de Mike Michalovich, en donde cala tan fuerte el mensaje y todo el mundo se puede identificar tan fácil porque las empresas son empresas, se puede decir, come gastos. Lo que entra, la empresa lo absorbe en gastos y entre más le metas, más gastos hay normalmente. Pero si tenés una estructura de cuentas, que no le decimos billeteras en la empresa, y el mismo dueño, que es el que debería de tener el acceso a mover las platas cuando ingresa el dinero, hagan ese esquema, esa estrategia para que siempre esté el dinero de los impuestos, el dinero de las ganancias, el dinero de los gastos. Entonces, de esta forma, desde el inicio, hay un orden y una estructura de cuánto vamos a gastar en gastos operativos y cuánto vamos a gastar, ve qué importante, o cuánto vamos a pagarnos de dividendos, que es la ganancia, desde el inicio, porque todos los empresarios vamos con la ilusión de generar dinero, de generar empleo, de tener un mejor estilo de vida, de mejorar mi tiempo de calidad, pero lo que termina pasando es que terminamos al principio trabajando más y ganando menos. Entonces, este esquema de hacer cuentas y de tener una política de que los 15 y los 20 o los 10 y los 20 entro como dueño y hago esta división de dinero, nunca va a hacer falta dinero. Digamos que es un concepto sumamente sencillo, pero no necesariamente se aplica porque es mucho de disciplina y de constancia. Buenísimo. Ujú. Yo te quería preguntar, ¿en qué crees vos que se diferencia la mentalidad financiera de un empresario exitoso de la de que alguien que lo que tiene es un salario que le llega a los 15 y los 30? ¿Qué nos puedes decir vos en esa conceptualización? Claro, claro. Como normalmente, digamos, mi historia y normalmente muchos de los clientes que tengo vienen de ahí. Tenemos un empleo, 10, 15 años, 18 años en mi caso, y nos vamos a convertir en empresarios. Venimos con la mentalidad de los 15 y los 30, de que siempre recibimos salario. El empresario tiene que hacer el cambio de chip de que soy empresario y de qué voy a vivir. Voy a vivir de las ganancias de la empresa, no como un salario, porque al principio el empresario va a hacer todo, va a ser desde el dueño hasta probablemente el mensajero, probablemente el que vende, probablemente el que hace el mercadeo, pero la estrategia es que uno se pueda ir reemplazando. Entonces, ¿cómo te reemplazas? Pensando no en que yo voy a ganar de un salario como gerente general, sino que ojalá pronto
pueda solo recibir dividendos y no salario. Entonces, de esa forma, hay un salario para el gerente general, pero que pronto ojalá pudiera conseguir a alguien mejor que yo como gerente general. ¿Y de dónde voy a ganar yo como dueño? De los dividendos. Entonces, que ese sea el objetivo, que el objetivo sea ganar de los dividendos y no como un salario para yo poder ser reemplazable pronto y como empresario generar más negocios, generar más empleo, generar otras empresas. Y entonces, ¿cómo va a ser mi rol? Pues en lo que me guste hacer, en lo que más me guste hacer como empresario, dueño de la empresa que formé, o una silla en la junta directiva ganando dietas, ganando dividendos. Digamos, esa es un cambio muy diferente y muy de paradigma de cómo piensa el empresario, cómo piensa el empleado. No sé qué te parece, si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, me cuesta mucho porque una de las Sí. recomendaciones que todo el mundo le da a uno es, bueno, páguese un salario, pero cuando no No, hay de plata hecho, uno dice, de es hecho, un tema de hecho, complicado, ¿verdad? sí, no, y de hecho, en este libro que les cuento de Profit First, de Mike Michalowicz, él propone una tabla que va así, entre más pequeño no, a los inicios de un negocio, el dueño es el que hace todo y es el que debería de ser mejor compensado. Entonces, conforme vas obteniendo más ganancias a lo largo del tiempo y el dueño puede ir reemplazando sus funciones, entonces va ganando menos salario y más dividendos, pero definitivamente tiene que haber un salario que al inicio, imagínate que Mike Michalowicz propone que sea el 50% de las ganancias va para el dueño al principio y que eso paulatinamente vaya bajando, porque el dueño es el que está generando el empleo, es el valiente que viene a generar empleo, ¿verdad? Pero es el que menos se paga, el que más mal normalmente se paga, ¿verdad? Entonces, esta propuesta es el contrario, que el dueño sea el que gane más, pero con un orden, con una estructura. Interesantísimo, porque definitivamente es un cambio de paradigma, como bien lo decías, y de repente sí, entra uno como en ese cuestionamiento, ¿verdad? De pensar un tanto diferente. Profundizando en esta técnica de separar las cuentas, de asignar los porcentajes, ¿verdad? ¿Podrías describirnos en detalle, Gaby, este método de organización financiera, ¿verdad? Para asegurar impuestos, dividendos y el sueldo del dueño? Entrar un poquito más en detalle, por favor. Claro, claro. Les cuento que a mí me gusta mucho hablar desde la experiencia y les cuento que estoy yo en la industria del conocimiento porque estoy enseñando cosas que hemos puesto en práctica también. Esto es muy importante. Entonces les cuento un ejemplo que es de la misma empresa nuestra. Mi esposo y yo tenemos una empresa desde hace más de 20 años. Él ha sido siempre por toda la vida gerente de ventas y hace poco hicimos el cambio de que él no sea el gerente de ventas, sino el presidente. Entonces, por 20 años antes de conocer este método, no era una política y algo normal que se dieran dividendos. Hasta que implementamos esto, gracias a Dios, hace pocos años empezamos a pagarnos dividendos. Entonces es algo que tenemos, que te puedo decir que tengo práctica o que hemos implementado. Entonces, lo primero es tener una foto actual de cómo estamos distribuyendo la plata, o sea, de todo lo que ingresa, cuánto se me va en gastos operativos, cuánto se me va en pago de dividendos si es que se da, ¿verdad? Cuánto se me va en pagarle al dueño, cuánto se me va a pagarle al empresario, digamos, y cuánto se me va en impuestos. Lo que normalmente ocurre es que no nos estamos pagando dividendos, el dueño se está pagando poco y el 80% se lo lleva los gastos operativos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, hacer una foto de cómo estamos hoy y con la propuesta que uno como junta directiva decida cómo vamos a distribuir, cuánto nos podemos realísticamente pagarnos o empezar porque lo que hay que hacer es agarrar cómo están los gastos, que es lo más importante, ¿verdad? Porque si hoy la realidad es que el 80% de los gastos, de los ingresos se nos va en gastos, ahí es donde hay que entrar a atacar. ¿Cómo puedo hacer para que paulatinamente pueda irme a un esquema en donde no sea una empresa que todo lo que entra se gasta, sino que haya una planificación y que ese dinero que estoy ahorrando en gastos pueda irse a la estructura, la estrategia que haga para
la compensación de los dueños y para pagarnos trimestralmente dividendos. Entonces lo que se hace es que se hacen 4 cuentas principales, que sería la de compensación de los dueños, la de los dividendos, la de los impuestos y la de los gastos operativos. Son 4 cuentas. Entonces, cada vez que ingresa, digamos que hay que hacer un corte, digamos que fueran los 15 y los 30, o más bien los 10 y los 20, porque ya los 15 y los 30 ya hay que hacer pagos. Entonces, los 15 y los 10 y los 20, como propone Mike, entramos a la cuenta, vemos cuánto dinero hay y hacemos distribución. De acuerdo a cómo vimos cómo estaba la foto y de acuerdo a un plan que tenemos. Entonces, decimos, ok, todo lo que entre de todo lo que entre, vamos a tomar, digamos, uno fácil, el 15% de impuestos y lo voy a ir distribuyendo. Lo distribuyo en las cuentas. Y los 30 y los 15 pago. Pero para eso ve que tiene que haber previo un análisis de cómo estamos y qué gastos podemos cortar, cómo estamos, para ir paulatinamente metiéndome en eso tan lindo que debería de ser muy motivador para el dueño que pueda entrar a las cuentas y decir dónde está la plata de los impuestos, porque normalmente se ve en papel. El contador te dice, te está yendo súper bien, ve cómo está el dinero, pero cuando uno vuelve a ver las cuentas, ok, ¿dónde está la plata? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dicen los estados? Entonces, debería de motivar el poder distribuir el dinero para que cuando entres y tengas que pagar los impuestos, ahí esté el dinero. ¿Me explico? Más o menos si responde la pregunta. Sí, de hecho es interesantísimo porque esa pregunta que acabas de hacer es recurrente en muchas de mis reuniones, ¿verdad? ¿Y Porque dónde toda la está? gente dice, de nos ganamos tanto, ¿dónde está esa plata, verdad? De uno ¿Dónde como está? asesor empieza, bueno, tenés tantos millones en inventario, tenés tanto en materia prima, tenés tanto en cuentas por cobrar, y cuando uno hace la resta, de sí, no hay plata en la cuenta, ¿verdad? Toda la plata está en la calle, pero me Correcto. parece que es un abordaje clarísimo. Estaba sacando de la biblioteca el libro, eh, de hecho la Sí, colección de él, hemos hablado en varios programas de Mike, ya he hablado en González y yo varios. discutimos de cómo pronunciar ese apellido tan largo, pero bueno, Sí, es es maravilloso. muy útil, es muy útil. Y él viene de una familia donde su mamá así administraba el dinero. Y así es como uno lo administra en la casa, que él veía a su mamá tomar y todas las quincenas o cuando pagaban, esta quincena no hay para carne. Esta quincena va a ser porque distribuía todo en esto es para ocio, esto es para la comida, esto es para la renta y pues traía él eso, aunque le fue terrible y tuvo que volver a reaprender. Es una historia que la verdad que copiamos mucho los patrones de lo que estamos haciendo en la casa, también en el negocio. Gaby, una pregunta. De esta mecánica que vos nos planteas, ¿qué son errores típicos que ves a la gente? Bueno, alguien vio el programa y se fue a hacer y de pronto algo no le salió. ¿Qué podríamos esperar como errores típicos? Y por el otro lado, cuando la gente logra implementar esto, porque es importante, yo conocí a Gaby como coach financiera, ¿verdad? Y hoy nos está hablando de la empresa, pero primero como coach financiera personal, este, ¿qué otras ganancias logra la gente además de sentirse bien y tener la plata? Un poco las dos cosas. ¿Qué errores típicos y cuáles son los beneficios de todo este esquema? Claro, claro. Les cuento por experiencia propia. No es lo mismo implementar esto en una empresa que tiene 20 años, como les cuento, la empresa nuestra, que un startup, como les digo yo, ¿verdad? O una empresa como la que yo estaba conformando. Nosotros tenemos varios negocios, pero la que Eric conoce, que es la de la educación financiera, para mí es un startup, ¿verdad? Y el error típico es, ok, como ya lo implementamos en una empresa que ya tiene bastante ingreso, que es constante, que ya tiene su tiempo en el mercado, bueno, implementémoslo en esta que está empezando, pero un error que cometemos cuando estamos empezando una empresa es que no hacemos un flujo proyectado del dinero que voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, uno va vendiendo y digamos que si no tienes un flujo proyectado de cuánto voy a necesitar hasta que ya llegue a mi punto de equilibrio, ¿verdad? Todo lo que entra sale
al principio. Si no es que yo fui y busqué un inversionista y me va a cubrir 2 años, 3 años, lo que requiera el negocio hasta que ya llegue a su punto de equilibrio, como por decir así, los que trabajan con las uñas tienen que tener cuidado de ser muy optimistas en poner esto en práctica, que fue lo que me pasó a mí, porque si no hago las cosas como tienen que ser, de hacer un flujo proyectado, todo lo que entra, la verdad que tiene que salir. Y no hay plata para dividendos, no hay plata para nada, la verdad, ¿verdad? Sí, y es lo típico que vemos, ¿verdad? De que empezamos con una idea de negocio que no estamos tan estructurados, no tenemos tal vez a alguien a la par tan estructurado haciendo flujo proyectado y todo. Cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho hacerlo. Cuando sí hay un flujo y se sabe que vamos a tener que poner plata y sabemos de dónde vamos a poner esa plata, si es financiado por un banco, si pusimos un proyecto, ¿verdad? Si hay ese flujo, ¿verdad? Y se sabe, entonces lo que sí hay que tener cuidado también, digamos, para que no se cometa el error, es que ser muy, ¿qué se puede decir? Cauteloso en que esto es formar un hábito primero, antes de montos, digamos, como dice Mike en el libro, ¿verdad? Porque Mike dice, un 5% si estás entre 0 y $250,000 de venta, un 5% va a ganancias, ¿verdad? Pero si no tenés esto que te digo de toda una estructura del flujo proyectado y cuándo va a ser el punto de equilibrio, hay que ser muy cauteloso de que sea lo que realmente se va a poder separar. Porque si uno empieza muy optimista, ok, voy a hacerlo igualito que Mike Michalowicz, y después vas a tener que echar para atrás y decir, no, no me alcanza, no voy a poder, ese 5 que me iba a pagar como dividendos, lo voy a tener que agarrar, que eso es lo que les cuento, que a mí me ha pasado cuando empiezo el negocio y no es que tengo ahí un inversionista que me está pasando plata, me tengo que echar para atrás y eso baja la moral del hábito que estás formando. Entonces es muy importante ser muy cauteloso, ser inclusive cuando ya la empresa ya tiene años y tal vez tiene problemas de flujo que normalmente le cuesta, ¿verdad? Tener flujo ahí siempre en las cuentas, no hay que ser muy optimista, hay que ser más bien súper conservador, empezar aunque sea el hábito de separar los dineros, que no te da para tener el 15, que no te da para el 5, aunque sea el 1, empezar con el 1. Y eso lo dice también Mike en el libro, de ser muy conservador para no echarte para atrás y que te baje la moral. Ese Buenísimo. sería como del más. Y algo más me preguntaste que creo que no sé si te contesté. Que además de sentirse bien y tener la platilla para operar, ¿qué otro beneficio gana uno con este modelo, verdad? O sea, ya Claro, es mucho, ya tener la plata y sentirse bien, eso sí, es maravilloso, ya ¿verdad? es. Pero no sé qué Vea, más has visto. aquí lo importante es que para lograr implementar esto, el empresario tiene que estar como empresario. ¿En qué sentido? Tiene que ser muy estratega de cómo hago para cada vez estar optimizando más mis gastos operativos, cómo hago más con menos, porque lo mismo, digamos, de lo que a mí me pasó, que tuve que cambiar ese chip. Uno viene como asalariado, acostumbrado a pedir recursos. Uno como empleado, uno dice, bueno, necesitamos un camión más porque la ruta se hizo más grande. Señor dueño, necesitamos un carro, necesitamos un ayudante porque a mí ya las funciones no me dan. Entonces venimos de pedir recursos. En cambio, el empresario trabaja con las uñas y siempre anda buscando las soluciones a los problemas y tratar de hacer más con menos. Entonces, esto definitivamente al obligarse a que la compensación de los dueños cada vez sea mejor y puedan tener mejores colaboradores que inclusive los reemplacen a ellos, los convierte en estrategas y eso hace que realmente estés siendo dueño de tu negocio y no operador de tu negocio, ¿verdad? Y eso pues es la filosofía con la que todo empresario empieza, ¿verdad? Quiero generar empleo, quiero tener más tiempo, quiero tener mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, todo eso debería de retribuirse en que va a tener más tiempo, más dinero, ¿verdad? También. ¿Qué te parece? Así como Muy bien, no, muy otros bien. beneficios, ¿verdad? Importantísimo.
Sí. Así es. Muy interesante, Eric, y yo rescataría el tema de ese rompimiento de paradigma, ¿verdad? De que incluso en las mismas clases de emprendimiento, que es un curso que yo usualmente doy, ¿verdad? Y Ujú, cómo se ve ujú. en ese pasaje de ser emprendedor a ser empresario. O sea, me parece que esto cae como anillo al dedo, ¿verdad? En ese paso de convertirse en un estratega, de entender y tener el conocimiento apropiado de cómo administrar. Yo rescataría eso y rescataría también, como para ir ya, porque sé que vamos al final del espacio, el hecho de lo que Gaby puntualizó, hábitos. O sea, esto es un tema de hábitos y es ser muy conscientes, que creo que también en los últimos programas hemos hablado mucho del tema de ser muy conscientes uno mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que traigo aprendido? ¿Qué traigo aprendido para llevar a la organización? ¿Verdad? Cómo esos hábitos pueden, definitivamente me parece tan increíble porque seguimos siendo personas, aunque nos volvamos empresarios, y traemos la formación, cómo nos socializaron, cómo nos acostumbraron, qué vimos, y lo traemos a la organización. Entonces, creo que esos puntos me parecen muy interesantes. Así es. No sé, Gaby, si quieres agregar algo más para el cierre. No, no, agradecerles y contarles que tengo lo que donde estoy más activa es en Instagram. Me van a oír mucho hablar de finanzas personales, pero por ahí se empieza. Por Ujú. ahí se empieza. Como les dije, este libro de este maravilloso autor, así empezó. Él está poniendo su patrón familiar en su empresa. Entonces, por ahí podemos empezar, por la parte de la casa, en la familia. Entonces, sí. Bien. Y bienvenidos a Gaby, mi canal ahí en Gaby Kelly eso CR. te íbamos a preguntar, ¿cómo te encuentran en Instagram? Y sé también que estás en LinkedIn. Sí, sobre todo ahorita en Instagram, la verdad, pero me Ujú, pueden encontrar como Gaby Kelly en los dos, Gaby Kelly ok, CR en Instagram y Gaby Kelly igual en Gaby Kelly Castro en LinkedIn. ok, súper, Excelente. buenísimo. Excelente, muchas Gaby, gracias. agradecerte un montón por el espacio. Muchas gracias, Carla. Gracias. Recordarle a nuestra audiencia que nos puede ubicar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube con el nombre de Si me lo hubieran dicho antes. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.